Mi nombre es Brandon. Durante 16 años viví según una regla sagrada, el evangelio de mi padre. Los hombres no golpean a las mujeres. Se lo oí decir 1000 veces, su voz llena de justa convicción, pero esa regla nunca me protegió de mi hermana, Vanessa. Era un escudo para ella y una jaula para mí. Mi vida fue una larga y silenciosa negociación con su violencia, un infierno privado que mis padres consintieron pasivamente. Todo se hizo añicos el día que la defendí, creyendo que finalmente me ganaría su amor, y ella me recompensó atrayéndome a una emboscada que casi me mata. Esta no es una historia sobre el perdón, es la historia de cómo sobreviví a mi familia. Mi padre era un hombre de principios, o eso decía. Su regla cardinal, grabada a fuego en nuestra casa, era que las manos de un hombre eran para construir y proteger, nunca para dañar a una mujer. Me miraba fijamente, sus ojos severos, enfatizando su autocontrol, como si fuera una virtud que yo debía emular, pero su principio tenía un punto ciego del tamaño de mi hermana. Su regla lo hacía sentir recto, y a mí me convertía en un blanco inmóvil. Él veía su principio defendido en mi silencio. Se negaba a ver los moretones en mis brazos, la forma en que me encogía cuando ella entraba en la habitación. Su silencio era su permiso. Vanessa no era simplemente cruel, era una artista del tormento casual. Era la bofetada aguda en la nuca cuando nadie miraba, el sutil codazo en mis costillas fracturadas por una caída accidental que ella había provocado. Era el siseo en mi oído, palabras lo suficientemente afiladas como para dejar cicatrices. Inútil, error, ¿por qué no desapareces? El sonido de sus pasos en el pasillo hacía que se me contrajera el estómago. Aprendí a hacerme pequeño, a leer la atmósfera de una habitación, a anticipar el golpe. La peor parte era su cara pública, la hermana cariñosa que me arreglaba el cuello de la camisa delante de nuestros padres, sus uñas clavándose en mi piel mientras les sonreía. El verdadero infierno era el tormento psicológico, el gaslighting. Rompía algo que yo amaba, un modelo de avión que pasé semanas construyendo, un proyecto escolar, y luego me ayudaba a buscarlo. Su rostro, una máscara perfecta de preocupación. Cuando finalmente la acusaba, con la evidencia en la mano, ella rompía a llorar, una actuación impecable de la víctima, y entonces venía el suspiro de mi padre. Ese suspiro era el sonido de mi realidad siendo descartada. Brandon, es tu hermana. Ella nunca haría eso. No solo me estaban hiriendo, me estaban diciendo que la herida no era real. Empecé a preguntarme si yo era el que estaba loco. Cumplí 16 años y empecé a levantar pesas, a construir una armadura para una guerra que no me permitían pelear. Entonces la vi, a ella y a su novio, Malik, fuera de una tienda. Él la empujó contra la pared, su rostro contraído de rabia, gritándole, y la regla sagrada se retorció dentro de mí. Esto pensé, para esto es mi fuerza. Intervine. No pensé, solo reaccioné. Fue caótico y feo, pero lo aparté de ella. Sentí su puño conectar con mi mejilla, pero logré derribarlo. Por un glorioso segundo, mirando su rostro conmocionado, creí que lo había logrado. La salvé. Ahora me querrá. Esa noche, ella fue diferente, casi amable. Me dio las gracias, me tocó el brazo, dijo que Malik era un monstruo y que yo era su héroe. Durante 2 días viví en esa calidez. Era una droga, una adicción. Finalmente importaba. Finalmente, yo era real para ella. Entonces, unos días después, recibió una llamada. Vino a mi habitación, con los ojos muy abiertos por un pánico que parecía genuino. Brandon, es Malik. Está abajo. Está en la puerta principal. Está gritando. Me está amenazando. Mi sangre primero se heló y luego hirvió. Ni siquiera cogí una chaqueta. Corrí escaleras abajo, listo para defenderla de nuevo, listo para ser el héroe. Abrí la puerta principal de una patada, el corazón latiéndome en la garganta, listo para la confrontación. Pero el porche estaba oscuro, la luz estaba apagada, el aire era frío y extrañamente silencioso. Vanessa se quedó detrás de mí, en el umbral. Ese debió ser el aviso. Di un paso hacia la oscuridad, buscando a Malik. No era Malik, eran 2 de sus amigos. Salieron de las sombras. No dijeron una palabra. El primer golpe fue un crujido agudo y seco contra mis costillas. Me doblé, sin aliento. El segundo fue una bota en el estómago. Intenté cubrirme la cabeza, pero eran implacables. Los golpes se sentían distantes, sordos, pero el dolor era eléctrico, agudo.
Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. El mundo se convirtió en un túnel de dolor y luces parpadeantes. Intenté arrastrarme hacia la puerta, hacia Vanessa. Ella estaba allí, de pie, mirando. Su rostro no era de miedo, era tranquilo, satisfecho. Lo último que oí antes de que todo se volviera negro fue su voz, no asustada, sino fría y clara como el hielo. Ya es suficiente, váyanse. El sonido de sus pies corriendo por el asfalto y luego el sonido de la puerta principal cerrándose, dejándome en la oscuridad. Lo siguiente fue el olor antiséptico, alcohol y ese olor metálico a sangre seca, un pitido rítmico a mi lado. Abrí los ojos y el techo blanco fluorescente me cegó. Cada respiración era una puñalada de dolor. Un médico con ojos cansados me explicó el daño: conmoción cerebral severa, una costilla fracturada, un hombro dislocado. Era un mapa roto de su odio. Mi padre estaba allí, sentado junto a la cama, su rostro una máscara de confusión y furia. Pensaba que había sido un robo al azar. Reuní cada gramo de fuerza, las palabras rascando mi garganta seca. No fue Malik, susurré. Fueron sus amigos. Vanessa, ella me tendió la trampa. Ella miraba. Observé su rostro mientras la verdad aterrizaba. Vi el parpadeo de comprensión, el horror, y luego lo vi desvanecerse, reemplazado por esa familiar y terca negación. Suspiró. Ese mismo suspiro sofocante que había borrado mi realidad tantas veces. Puso su mano sobre mi brazo bueno. Su tacto se sentía como una quemadura. Hijo, dijo, su voz pesada, no de dolor, sino de decepción. Decepción de mí. Tu hermana te quiere. Estaba aterrorizada. Me contó cómo te volviste loco. Ella nunca haría eso. En ese instante, el dolor físico desapareció, reemplazado por un vacío vasto y helado. Mi cuerpo estaba roto, pero sus palabras aniquilaron mi espíritu. Estaba completa, absolutamente solo. Me quedé flotando en esa cama de hospital, en ese vacío helado que las palabras de mi padre habían creado. El dolor de mi costilla fracturada era una nota grave y constante, pero el verdadero tormento era el silencio, el pitido de la máquina, el olor a lejía. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro decepcionado, oía su suspiro, descartando mi verdad. Me estaban diciendo que la paliza que recibí no fue el verdadero crimen. Mi crimen fue decirlo en voz alta. Me estaban volviendo loco, a propósito, y por un momento aterrador, casi funcionó. Empecé a preguntarme si, de alguna manera, me lo había merecido. La aniquilación psicológica fue peor que la emboscada. Los amigos de Malik rompieron mi cuerpo, pero mi padre aniquiló mi realidad. Me sentí como un fantasma en mi propia vida, un actor en una obra donde todos los demás tenían el guión. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por este bucle de traición. ¿Cómo podía ser real el dolor si la persona que se suponía que debía protegerme insistía en que la causa era una ilusión? La soledad de esa cama de hospital era absoluta. No era solo estar solo en una habitación, era la soledad de ser el único testigo de tu propio asesinato espiritual, mientras el asesino te decía que no estaba pasando nada. Entonces, la puerta de la habitación se abrió, y no era una enfermera, ni mis padres. Era mi tío Travis, el hermano de mi madre. Travis era un hombre construido de forma diferente. Olía a aceite de motor y a café fuerte, no a la colonia de mi padre. Se movía con una certeza tranquila. Se detuvo al pie de mi cama, sus ojos oscuros recorriéndome, viendo los tubos, los moretones, el yeso. No me trató con lástima. Me miró, realmente me miró, con una intensidad que me atravesó. Su mirada no pedía explicaciones, las exigía del mundo que me había hecho esto. Se acercó lentamente, sin romper el contacto visual, y se sentó en la silla donde había estado mi padre. El plástico crujió bajo su peso. Esperó a que yo hablara, pero yo no tenía nada, estaba vacío. Así que él habló primero, su voz baja y rasposa, cortando el zumbido del hospital. Tu padre sí te cree, Brandon, dijo, y mi corazón dio un vuelco doloroso. Está asustado, tiene miedo de lo que significa, pero todos lo hacemos. Tu madre y yo te creemos. Cada palabra era un ancla que me traía de vuelta de la deriva. No estaba loco, mi dolor era real. Esa validación fue la primera respiración que tomé desde que abrí la puerta principal. Mi nueva fuerza fue probada casi de inmediato. Una trabajadora social entró, su rostro severo, portando un portapapeles como un escudo. Había hablado con Vanessa, mi hermana,
siempre un paso por delante en la crueldad, había escalado su mentira. No solo me había tendido una trampa, ahora le decía a la trabajadora social que nuestra familia era agresiva, que yo la había atacado a ella y a Malik, que temía por su seguridad. Estaba sentando las bases para pintarme a mí como el agresor y a ella como la víctima indefensa. Era una obra maestra de manipulación, diseñada para destruirme por completo. El hospital se convirtió en un campo de batalla legal y psicológico. La decisión fue rápida. No podía volver a esa casa. Travis se encargó de todo. La trabajadora social, viendo mi estado y escuchando la versión tranquila y factual de Travis, estuvo de acuerdo. Me mudé con él en cuanto me dieron el alta. Las primeras semanas fueron un infierno borroso. El dolor de mis costillas hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Mi hombro dislocado gritaba con cada movimiento. Travis me llevó a fisioterapia, una habitación que olía a sudor limpio y bandas elásticas. Tuve que aprender a mover mis propios miembros de nuevo, empujando contra el dolor, la rigidez y el tejido cicatricial. La casa de mi tío era un universo diferente. No había suspiros pasivo-agresivos, no había pasos sigilosos. Su vida giraba en torno a su garaje de mecánica, un lugar de orden y propósito. Olía a grasa, metal y trabajo honesto. Era un santuario de lógica. Las paredes estaban cubiertas de herramientas, cada una en su lugar. El aire zumbaba con el sonido de la radio o el siseo de una soldadora. Era lo opuesto al silencio tenso y cargado de secretos de la casa de mi padre. Aquí, si algo se rompía, lo arreglabas. No pretendías que no estaba roto. Travis no me mimó. Me trató como a un aprendiz herido, no como a una víctima frágil. Tan pronto como pude moverme, me puso a trabajar. Mi primer trabajo fue limpiar herramientas, el peso de una llave inglesa en mi mano curada, la sensación áspera del trapo de taller, el olor penetrante del disolvente. Eran sensaciones reales, terrenales. Me anclaban, limpiaba bujías, organizaba tuercas y tornillos, barría las virutas de metal del suelo. Era un trabajo sin sentido, pero tenía sentido. Era tangible. Era mi primer paso para recuperar el control. Pero la batalla real se libraba en mi cabeza. Las pesadillas eran implacables. Lo extraño era que rara vez soñaba con la emboscada, con los puños y las botas. Soñaba con la habitación del hospital. Soñaba con el suspiro de mi padre. Soñaba con el rostro tranquilo y satisfecho de Vanessa mientras yo sangraba en el porche. Me despertaba empapado en sudor frío en el sofá cama de Travis, con el corazón acelerado, el olor a antiséptico llenando mis fosas nasales. La traición psicológica había dejado cicatrices mucho más profundas que los golpes. Travis insistió en la terapia. Odiaba la idea. Odiaba la habitación estéril, la silla cómoda, la mujer con la libreta y la voz suave. ¿Cómo te hizo sentir eso? Me sentí estúpido, hablando de mi hermana como si fuera un monstruo de película. Me sentí débil. Pero Travis dijo que era como limpiar un motor. No puedes arreglarlo si no estás dispuesto a ensuciarte las manos y mirar dentro. Así que hablé. Hablé del silencio, de los susurros, del gaslighting. Desempaqué años de abuso casual, uno por uno, y cada palabra que decía hacía que la habitación se sintiera un poco menos sofocante. Luego vinieron las sesiones de terapia familiar. Eran un infierno diferente. La tensión era tan espesa que se podía cortar. Mi padre se sentaba rígido, sus manos apretadas en puños sobre las rodillas, su rostro una máscara de culpa y justa ira. Mi madre lloraba en silencio. Sus pañuelos se acumulaban en su regazo. Y Vanessa estaba allí en cuerpo, pero su mente estaba a 1000 millas de distancia. Se sentaba con los brazos cruzados, una mirada de desafío vidriada en sus ojos, negándose a participar. Era ella contra el mundo, y nosotros éramos el mundo. Todo cambió gracias a un vecino, un hombre jubilado que vivía al otro lado de la calle y tenía cámaras de seguridad por aburrimiento. Había capturado todo. El ángulo no era perfecto, pero era innegable. Mostraba a Vanessa, llamándome para que saliera. Mostraba a los dos hombres saliendo de las sombras. Mostraba la paliza y, lo más importante, la mostraba a ella, de pie, mirando, sin moverse, sin gritar pidiendo ayuda. El audio era solo un siseo de estática, pero el video era una verdad silenciosa y brutal que ni siquiera mi padre podía negar.
La siguiente sesión de terapia fue la última de esa configuración. El terapeuta reprodujo el video en una computadora portátil. Observé el rostro de mi padre desmoronarse. Vi a mi madre sollozar, tapándose la boca, y vi a Vanessa, cuando su propia imagen traicionera la miró desde la pantalla. Su máscara no se rompió con remordimiento, se hizo añicos con una rabia pura y volcánica. Empezó a gritar, no disculpas, sino acusaciones, que la habíamos acorralado, que la estábamos incriminando, que todos la odiábamos. Fue una explosión nuclear de culpa y autodesprecio proyectado. El sistema tuvo que intervenir. El video cambió el juego de una disputa familiar a un asunto criminal. Se discutieron cargos de agresión, conspiración. Los servicios sociales se involucraron más profundamente. Las paredes se estaban cerrando sobre Vanessa, y ella lo sabía. Su rabia se transformó en un pánico silencioso y astuto. Dejó de gritar y empezó a asentir. Aceptó ir a terapia individual intensiva. Parecía domesticada, sometida. Y una parte estúpida de mí, esa parte que todavía era el hermano pequeño leal, sintió una punzada de falsa esperanza. Yo, mientras tanto, me enterré en el garaje. Mi tío me enseñó a diagnosticar el sonido de un motor fallando, a sentir el par de torsión correcto en un perno. Aprendí la lógica de los sistemas, como el combustible, el aire y la chispa crean poder, causa y efecto. Si una parte fallaba, el sistema se rompía. Era limpio, era honesto. No había gaslighting de un carburador. Mi trabajo se convirtió en mi meditación, mi escape y mi reconstrucción. Mis manos, antes suaves, ahora estaban cubiertas de cicatrices y callos. Eran manos que construían. Empecé a levantar pesas de nuevo, pero esta vez era diferente. No estaba construyendo una armadura para defenderme de mi hermana. No estaba construyendo fuerza para impresionar a mi padre. Estaba reconstruyendo mi propio cuerpo por el simple hecho de poseerlo. El dolor sordo en mis músculos después de una sesión, el olor a hierro y sudor, el ritmo constante de mi respiración. Todo era mío. Era una forma de recuperar el control físico de la carne que había sido tan brutalmente violada. Era yo, reclamándome a mí mismo, kilo a kilo. Cada cheque de pago que Travis me daba, lo dividía. La mitad para mis gastos, la mitad para una cuenta de ahorros que abrí en un banco diferente al de mi familia. Ver crecer ese número se convirtió en una obsesión silenciosa. Cada dólar era un ladrillo en la pared que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. Era una prueba tangible de mi independencia. Era el dinero de la huida, el dinero de nunca más. No sabía para qué lo estaba ahorrando, solo sabía que representaba mi propia soberanía. Entonces, una noche, tarde, sonó el teléfono de la casa de Travis. Era mi madre, su voz aguda y rota por el pánico. Había caos en el fondo, gritos, tal vez sirenas. El período de falsa esperanza había terminado. Vanessa no solo había recaído, había detonado su propia vida y se había llevado a mi padre con ella. Me senté en la mesa de la cocina de Travis, el teléfono frío contra mi oído, mientras mi madre intentaba explicar el caos a través de sus sollozos. Los detalles se filtraron como ácido. Vanessa, sintiéndose acorralada por la terapia obligatoria y las posibles consecuencias legales, había decidido escapar. Se había emborrachado, había robado las recetas de analgésicos de mi padre, luego robó su coche. Mi padre, al darse cuenta de lo que estaba pasando, había corrido tras ella, logrando meterse en el asiento del pasajero justo cuando ella salía a toda velocidad de la entrada. Había intentado razonar con ella, luego agarrar el volante. Ella pisó el acelerador. La persecución autoinfligida terminó a alta velocidad contra un poste de teléfono. Ella se había estrellado a propósito, o al menos, en su estado de ebriedad y rabia, le había dejado de importar. Fue el acto final de autodestrucción, un intento desesperado por recuperar el control quemando todo hasta los cimientos, y al llevarse a mi padre con ella, se aseguró de que él finalmente sintiera una fracción del dolor físico que ella me había infligido a mí. Era su confesión final, escrita en metal retorcido y vidrio roto. Escuché la noticia con una extraña calma. Mi madre estaba histérica. Travis estaba maldiciendo y poniéndose las botas para ir al hospital. Yo seguía sentado en la mesa de la cocina. No sentía alegría, no sentía tristeza, sentía nada. Sentía una distancia vasta,
como si estuviera escuchando un informe del tiempo sobre un huracán en otro continente. El caos, el drama, el dolor, todo se sentía como el ruido de fondo del mundo del que ya no formaba parte. Mi mundo ahora era el zumbido silencioso del refrigerador y el olor a grasa de mis manos. Mi tío me miró, esperando una reacción. «Brandon, ¿estás bien?» «Tu padre», asentí lentamente. El movimiento se sentía pesado. «Iré», dije. No por ellos, sino por él, por Travis. Mientras me ponía la chaqueta, mi reflejo me devolvió la mirada desde el oscuro cristal de la ventana. No reconocí al chico que me miraba. Ya no era el niño asustado que buscaba aprobación. Era algo más duro, más frío, forjado. La familia que había intentado destruirle había fracasado. Simplemente me habían hecho inmune a ellos. Más tarde esa noche, en la sala de espera del hospital, una enfermera trajo un artículo que habían encontrado en el coche destrozado, en el bolso de Vanessa. Era un cuaderno de dibujo, no uno nuevo, uno viejo, de cuando éramos niños, uno que yo le había regalado años atrás, cuando todavía creía que podíamos ser una familia normal. Estaba lleno de dibujos oscuros y retorcidos, rostros gritando, figuras en llamas, y en la última página, dibujado recientemente, había un boceto tosco del porche delantero, dos figuras oscuras de pie sobre una forma caída. Mi sangre se heló. No era un cuaderno de bocetos, era un diario de su odio. El accidente fue la verdad innegable que ni siquiera mi padre pudo ignorar. El metal retorcido del coche era un monumento a la mentira en la que había vivido. Vanessa sobrevivió, pero rota, múltiples fracturas, una larga hospitalización por delante. Mi padre tuvo suerte, un brazo roto, conmoción cerebral y finalmente un ego destrozado. La verdad no salió a la luz en un gran momento cinematográfico, sino bajo las luces fluorescentes de las salas de hospital y los despachos de los terapeutas ordenados por el tribunal. La evidencia del video, combinada con su acto final de destrucción, obligó al sistema a tomar el control. Ella fue transferida de un hospital a un centro de rehabilitación residencial en cuanto pudo soportar el viaje. La negación de mi padre se había estrellado contra un poste telefónico a 120 kilómetros por hora. Mientras Vanessa estaba encerrada en la rehabilitación estatal, comenzó el desfile de los fantasmas. El primer intento fue de mi madre. La llamó al garaje, su voz temblorosa, llena de una culpa que ahora buscaba descargar en mí. «Brandon, cariño, tu padre, él, nosotros, no puedes venir a cenar. Necesitamos volver a ser una familia». Escuché el zumbido de un compresor de aire detrás de mí. «No», dije. El silencio en la línea fue pesado. «Brandon, por favor», comenzó. «Tengo que irme. Estoy trabajando». Y colgué. No sentí rabia, ni siquiera satisfacción. Sentí el frío y limpio clic del teléfono al volver a su base. El siguiente fue mi padre. Apareció en el garaje sin avisar, su brazo todavía en cabestrillo, luciendo más viejo y pequeño de lo que nunca lo había visto. Se quedó torpemente cerca de un elevador de coches, con el olor a desinfectante de manos, aferrándose a él. «Hijo», comenzó, su voz áspera. «Lo que pasó con Vanessa fue un terrible accidente. Ella está enferma», asentí, limpiando la grasa de un cojinete de rueda. «Sí, lo está», dije, sin mirarlo. «Pero ella te quiere. Nosotros te queremos. Tu sitio está en casa». Me detuve. Finalmente lo miré. Sus ojos buscaban absolución. «Mi sitio está aquí, tío», dije, señalando a Travis, que observaba desde su banco de trabajo. «Esto es mi casa». La palabra «padre» se sintió extraña en mi boca, así que no la usé. Mi madre lo intentó de nuevo, esta vez con una táctica diferente. Me envió cartas, tarjetas de cumpleaños tardías, notas de «pensando en ti», todas llenas de recuerdos de una infancia feliz que, para mí, era una ficción. Hablaba del viejo Brandon, de cómo todos extrañábamos mi sonrisa. No las leí por completo. Vi mi nombre, vi las palabras perdón y familia y amor, y las sentí como las sentía ahora. Huecas, se sentían como trampas, intentos de arrastrarme de nuevo a la niebla del gaslighting, donde mi dolor tenía que hacerse pequeño para que su comodidad pudiera ser grande. Las usé para encender el barril de quemar en el patio trasero. Travis me observaba durante todo esto. Nunca me dijo qué hacer, pero me dio el espacio para construir mis propias defensas. «No les debes nada, chico», me dijo una noche, mientras compartíamos una cerveza después de un largo día.
ni tu tiempo, ni tu ira, ni tu perdón. Tu vida es tuya, para construirla. Ellos tuvieron su oportunidad de ser parte de ella y la quemaron. Esas palabras solidificaron algo dentro de mí. El perdón no era algo que ellos pudieran exigir o que yo estuviera obligado a dar. Era una opción, y yo elegía que no. Mi energía era un recurso finito, y ya no la gastaría en ello. La confrontación final no fue en un tribunal, fue en una sala de conferencias de paredes beige, en el centro de rehabilitación de Vanessa, 6 meses después del accidente. El terapeuta, ordenado por el tribunal, la había organizado como un paso necesario antes de su posible liberación. Entré con Travis. Mi padre y mi madre ya estaban allí, y luego trajeron a Vanessa. Estaba delgada, pálida, y la arrogancia en sus ojos había sido reemplazada por algo vacío, pero vigilante. Era la primera vez que estábamos todos en la misma habitación desde el hospital. El aire era tóxico, cargado con años de palabras no dichas. Vanessa habló primero, leyendo un guión preparado por el terapeuta. Brandon, dijo, su voz monótona, lamento haberte atraído a la emboscada. Lamento haber permitido que te hicieran daño. Sonaba como si estuviera leyendo un informe meteorológico. Mi padre asintió con entusiasmo. ¿Lo ves, Brandon? Ella lo siente, pero yo la miraba. No, no lo sientes, dije en voz baja. La habitación quedó en silencio. No sientes haberlo hecho. Sientes que te hayan pillado. Sientes estar aquí. Sus ojos se entrecerraron. Ahí estaba, la verdadera Vanessa. Siempre estuviste celosa, continué. La verdad saliendo de mí, fría y afilada. Celosa de que yo existiera. Celosa de que pudiera recibir cualquier atención. Me odiabas por respirar. Eso no es verdad, siseó ella, la fachada desmoronándose. Tú eras el favorito. Siempre fuiste el niño dorado. Mi madre sollozó. No había ningún niño dorado, grité, mi voz finalmente resonando con la rabia de 16 años. Había una víctima y un abusador. ¿Y sabes cuál fue la peor parte? No fueron los golpes, no fue la emboscada. Me giré hacia mi padre. Fue tu suspiro. Fue él. Tu hermana nunca haría eso. Elegiste su mentira sobre mi cuerpo roto. Me dejaste sangrando en el porche y luego entraste al hospital y me apuñalaste con tu negación. A ella, señalé a Vanessa, nunca la podré perdonar, pero a ti, miré a mi padre, a ti nunca te lo perdonaré. Hijo, por favor, suplicó mi padre, con el rostro pálido. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Me reí, un sonido seco y oxidado. Ustedes dejaron de ser mi familia en esa habitación de hospital. Travis es mi familia. Este garaje es mi familia. Mi futuro es mi familia. Me levanté. Travis se levantó conmigo. La terapeuta parecía horrorizada. Su sesión cuidadosamente planificada se había ido al infierno. No vine aquí para reconciliarme. Vine aquí para cerrar la puerta. No me contacten de nuevo. Ninguno de ustedes. Si lo hacen, lo consideraré acoso. Me di la vuelta y salí, sin mirar atrás. Los años siguientes fueron silenciosos. Fui a la escuela de oficios por la noche. Obtuve mis certificaciones de mecánica. Travis eventualmente me convirtió en socio del garaje. El trabajo era duro, honesto y real. El olor a grasa y metal se convirtió en el olor de mi independencia. Compré una pequeña casa cerca del taller. La llené con mis propias cosas, herramientas, libros sobre motores, un sofá cómodo. Era silenciosa, era pacífica, era mía. El peso de mi pasado se desvaneció, no de una vez, sino gradualmente, como el desgaste de un neumático viejo. Mi vindicación no fue un momento explosivo de venganza, no fue verlos arruinados, fue darme cuenta de que no me importaba si lo estaban o no. Mi vindicación fue el sonido de mi propia risa en una barbacoa en el patio trasero con Travis y algunos amigos. Fue la sensación del sol en mi cara un sábado por la mañana, sabiendo que mi día me pertenecía solo a mí. Fue la total y absoluta indiferencia que sentí cuando el calendario pasaba por mi cumpleaños o Navidad, sabiendo que mi teléfono no sonaría y sintiendo alivio por ellos. Gané mi respeto propio, gané mi realidad, gané mi vida. El precio fue mi infancia, mi inocencia y la idea reconfortante de que los padres estaban destinados a protegerte. Fue un precio justo a pagar. La familia que compartía mi sangre no se reconcilió. Simplemente dejó de existir para mí. Se convirtieron en un capítulo cerrado, una historia de fondo que explicaba mis cicatrices, pero que ya no dictaba mi futuro. Estaba construyendo algo nuevo, algo que funcionaba, algo que era mío. Años después,
Oí de un antiguo vecino que mi padre había fallecido, mi madre se había mudado y Vanessa estaba entrando y saliendo de centros de rehabilitación, atrapada en un ciclo del que nunca escaparía. Escuché esta noticia mientras cambiaba el aceite de un coche, con las manos cubiertas de grasa. Asentí, limpié la varilla medidora y cerré el capó. No sentí nada, ni tristeza, ni victoria, ni cierre, solo el peso satisfactorio de la herramienta en mi mano y el sonido de un motor que finalmente funcionaba bien.